Bueno, hermanas, bienvenidas a esta semana de preparación. Continuamos con este trabajo para el Señor, más en estas semanas que ya se viene Semana Santa, donde nuestro Señor se va a sacrificar por nosotros. Sigamos preparando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo para acompañarlo en ese sacrificio, en ese caminar al Calvario, para acompañar a nuestra Santísima Madre en ese dolor tan grande de corazón. Y que sigamos preparándonos para que ese sacrificio no sea en vano, que ese sacrificio haya valido la pena y que nosotros también, como Él, podamos recorrer un camino que nos convierta hacia el Padre y que nos haga llegar a la vida eterna. Para empezar, quisiera poner en las manos del Señor este tema y lo que vamos a aprender el día de hoy para que día a día podamos seguir creciendo y podamos encontrarnos en su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Para continuar con el tema de la semana pasada, vamos a continuar con un poquito de lo que es el plan de vida espiritual. Dice la Escritura, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces vamos a encontrar una forma de llevar nuestro día a día que nos lleve a esa perfección. El objetivo de todo católico o de toda mujer católica es la cristificación, es imitar a Jesús y ser a su imagen y semejanza. Nos dice las Escrituras que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no sirve con que seamos en cuerpo y alma, sino también en acción. Nos hace falta trabajar para poder llegar a imitar a ese maestro y ser verdaderos discípulos. Todos como católicos estamos llamados a la santidad. Dios nos llama a esa perfección. El objetivo de todo discípulo es ser como su maestro, es decir, aprender cada una de sus acciones para el día de mañana llegar a ser apóstol, aquel que lleva esas enseñanzas a alguien más. A pesar de nuestras condiciones de vida, tenemos que ir creciendo para alcanzar la plenitud de la vida cristiana. Este crecimiento puede ser difícil, pero existen algunos elementos que nos presentan y que nos ayudan a poder lograrlo. Aquí, como ven en la presentación, tenemos elementos que son esenciales, elementos que se dan si practicamos los esenciales como secundarios de estos, y algunos elementos externos que también nos facilitan encontrar ese camino de perfección. Entre los caminos esenciales que tenemos que practicar día a día es la lucha contra el pecado, el estado de alerta ante las tentaciones, para no caer en aquello que nos aleja de Dios. Acudir a los sacramentos frecuentemente, pues la vida sacramental fortalece el alma, es el principal alimento del alma. Las buenas obras o las obras de misericordia que nos llenan y nos alcanzan de méritos para alcanzar el cielo, y la oración, pues la oración es el diálogo con Dios donde se puede encontrar la fuerza necesaria. Y si no la tenemos, pedirla o pedir aquellos dones que nosotros creemos que nos hace falta. También tenemos los elementos secundarios, que es la presencia de Dios en el alma. Si nosotros practicamos todos los elementos esenciales, tengamos por seguro que Dios va a estar en nuestra alma día a día. Tenemos también realizar un examen de conciencia adecuado para reconocer nuestras debilidades o fallas. Si nosotros no estamos en constante oración, no luchamos contra el pecado o no lo conocemos, nos será imposible hacer un examen de conciencia al momento de llegar a la confesión. Y sabemos que la reconciliación
Es el método más importante que tenemos para reencontrarnos con Cristo. Si no hacemos un examen de conciencia verdadero, no podremos pedirle perdón y no podremos reflexionar de aquellas cosas que nos van alejando de Él. Debemos de tener el deseo de alcanzar la perfección. Entre más conocemos a Cristo, más nos da sed de Él, más queremos conocerlo y queremos ser como Él. Mejorar nuestro temperamento. Cuando estamos con Cristo, aprendemos a ver la vida de otra manera. Aprendemos a dejar que los problemas no nos ahoguen. Al contrario, encontramos soluciones y empezamos a confiar en los planes de Dios. Tenemos también el trabajar con la formación del carácter. Si nosotros hacemos oración, estamos constantemente con los sacramentos, tenemos buenas obras o incluso leemos la lectura y conocemos de Cristo, formamos un carácter y no un carácter de que somos alegres, que somos tristes, que somos enojones, un carácter en la fe, un carácter que no nos hace dudar en quienes creemos. Y los elementos externos, que es la lectura espiritual diaria, nos va a ayudar a conocer de nuestra fe. Nuestro círculo de amistades. Debemos de aprender a juntarnos con personas que nos presentan a Dios y de alejarnos de aquellas que no nos llevan al camino de Dios. Tenemos que buscar una dirección espiritual, buscar algún sacerdote o alguna consagrada que nos ayuden a resolver todas aquellas dudas o tentaciones que día a día se nos presentan y que nos alejan a Dios, que están más allá de nuestro alcance, y el servicio diario a nuestro hermano o al prójimo. ¿Pero qué es el plan de vida espiritual? Es otro de los elementos externos que nos ayudan a alcanzar ese cielo tan prometido. Es un conjunto de prácticas de piedad que se distribuyen a lo largo del día y nos llevan a buscar a Dios, a encontrarlo, a tratarlo siempre, permitiéndonos crecer integralmente, atacando directamente los aspectos que no nos dejan realizarnos en plenitud. Una de las cosas importantes es que un plan de vida no interrumpe los deberes de la persona, sino que le da un motivo poderoso para cumplir con amor sus responsabilidades. Le permite tener el cielo más presente a lo largo de cada una de esas actividades. Para alcanzar este objetivo tan alto que es el cielo, necesitamos una forma organizada de vivir, una forma disciplinada y constante. Por eso es importante tener un plan de vida que nos ayude a crecer en todas las áreas potenciales de nuestra vida, ayudándonos a sacar el mejor provecho de nuestros talentos para que a la hora de dar cuentas ante nuestro Señor podamos responder. Tener un proyecto de vida no implica que dejemos de hacer las cosas que nosotros normalmente hacemos, como ya se los mencioné. Jesús no nos pide que dejemos tal o cual actividad, sino que espera que nosotros centremos el corazón en Él. Se trata únicamente de cambiar el sitio de corazón, de manera que empecemos a ver las cosas de manera diferente. Entonces, hablar de un proyecto de vida no habla de inventar un nuevo proyecto o cambiar de vida totalmente. Es un proyecto que ya existe y que ya conocemos. El proyecto es Cristo mismo. Debemos de acogerlo e imitar para vivir como Él y ser como Él. Esta es nuestra finalidad como discípulo. Entonces, el proyecto de vida requiere un núcleo atrayente que nos mueva, que nos impulse. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Es una amistad que nos va a llevar a coger los sentimientos de Jesús, a imitarlo. Esta amistad profunda con Jesús es una gracia que tenemos que pedir de manera continua, es decir, día a día tenemos que vivir nuestro plan de vida espiritual. Nos va a asegurar una progresiva transformación hasta que podamos llegar a decir, para mí, la vida es Cristo. Entonces, el proyecto de vida
¿Qué es? Es un itinerario de formación personal y de conversión, con la finalidad de que vayamos transformándonos con Cristo a través de un trabajo continuo y constante. ¿Qué necesitamos para tener un plan de vida espiritual? Primero, el interés por mejorar. Si no tenemos ese interés por cambiar nuestra persona y por seguir creciendo, no vamos a poder lograr realizar nuestro plan de vida. Conocer nuestra propia persona, detectar nuestros fallos, que son las tentaciones y pecados, y resaltar nuestros dones, que es lo que, si se fijan en la preparación del retiro, intentamos hacer. Primero conocernos nosotros para poder llegar a realizar una actividad o un fin, que era presentar a Cristo a los demás. No podemos llegar a ser como Cristo si primero no nos conocemos interiormente e individualmente. Asesor o guía espiritual de confianza, que nos permite detectar con exactitud las manifestaciones o fallos que tenemos, permitiéndonos así encontrar y aprovechar nuestros dones para superarlos, y darnos el tiempo para hacer ya sea una evaluación semanal o mensual. Antes de empezar, ¿qué se nos recomienda? Para hacer el plan de vida, estar en un clima de oración, para permitir un fuerte encuentro con Cristo. Se recomienda hacerlo en un desierto, en un retiro o bien en una habitación donde nos permita estar en silencio y en oración, encontrándonos individualmente con Cristo. Invocar al Espíritu Santo, aceptando que Él nos mueva y nos conduzca hacia donde Él quiera, pidiéndole que baje sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra mente y corazón, pidiéndolos que nos santifique y que actúe a través de nosotros. Y la segunda acción es confrontar nuestra vida de manera constante. ¿Qué quiere Dios de mí? Y mantenernos en esa escucha obediente de su voluntad. Requerimos una vida de constante oración y estudio de la palabra, que nos permita meditar qué es lo que quiere Dios de mí, nutriéndonos con esa enseñanza cristiana, pues así podemos descubrir lo que Él quiere para nosotros, permitiéndonos meditar qué nos aparta de Él. Este plan de vida debe de ser concreto, debe de ser realista y no debemos divagar ni justificarnos, pues debe de partir del conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de ponernos un plan de vida que no podamos concretar, que no podamos realizar. A veces es tanta nuestro interés de conocer a Cristo que nos ponemos expectativas muy altas, cuando Cristo nos dice día a día, un paso a la vez. Decía el tema, muchas veces queremos hacer tantos planes de vida o tan drásticos que no los llegamos a cumplir. Pero cuando tenemos ya firme nuestra vida espiritual, podemos ir haciendo que esos objetivos cada vez sean mayores y lograrlos. Nos vamos a poner metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos a comenzar? Pues conociendo nuestra propia persona, analizando quién soy yo en 3 aspectos importantes. Con Dios, evaluando mi vida de oración. ¿Cuánta oración hago al día? ¿Cómo la realizo? ¿En verdad me encuentro con Cristo? ¿En verdad escucho su palabra? La vida de gracia. ¿Cuánto tiempo paso en gracia? ¿Cuántos días a la semana, al mes o al año estoy en gracia y logro recibir esa sagrada Eucaristía? La vida sacramental. ¿Cuántas veces me acerco a los sacramentos por semana, por mes y por año? Y nuestros compromisos parroquiales. ¿Qué tanto estoy comprometida con mi parroquia?
que tanto participo en apoyo a ese sacerdote, a esa comunidad que necesita conocer de Dios. ¿Cómo estoy yo con los demás, con mi familia? ¿Tengo fallos con ellos? ¿Cuáles son mis principales errores? ¿Cuáles son mis problemas con ellos? ¿Qué me aleja de Dios o qué aleja a mi familia de Dios? Con mis amigos y sobre todo con mi pareja. ¿Qué hago yo para que mi pareja se acerque a Cristo? ¿Y cuáles son los fallos que nos llevan a los dos a alejarnos de Él? Con nosotros mismos. ¿Qué trato tengo yo conmigo? ¿Qué respeto tengo yo hacia el máximo templo que es mi cuerpo, mi mente y mi corazón? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Y qué tanto me esfuerzo para tener un crecimiento humano? Y después evaluaremos los medios de crecimiento en estas mismas 3 zonas. En la vida con Dios, con los demás y con mi familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a empezar a hacer desde hoy. En una columna vamos a empezar a escribir todos y cada uno de aquellos aspectos que no van bien en nuestra vida, evaluándonos como hijos, como madre, como amiga, como religiosa, como católica o simplemente como parte de esta iglesia. Muchas veces nos van a salir 20, 30, incluso hasta 50. No importa cuántos nos salgan. Lo importante aquí es no negarnos a creer que tenemos faltas, pues quien cree no tener faltas vive tan habituado al pecado y tiene tan deformada su conciencia que ya no registra que está pecando. O simplemente no quiere tomar conciencia de su pecado por miedo a descubrirlo. Va a haber otras personas que van a creer tener todos los fallos del mundo, porque tal vez su autoestima o su conocimiento de sus dones no los tiene trabajados, que no le permite ver la grandeza de Dios en su vida. El siguiente paso es descubrir cuál es el origen de cada uno de sus fallos para encontrar la razón principal. ¿Por qué queremos encontrar esa razón principal? Es como si nuestra vida fuera un árbol frondoso y una de sus ramas comenzara a tener una plaga. Si nosotros nos enfocamos en solamente curar esa plaga de esa rama, el árbol no va a curar. Pero si nos vamos a la raíz del tronco, todo el árbol puede curar. El anotar nuestros vicios o pasiones provocadas exige una reflexión de bastante conocimiento personal. ¿Por qué? Porque hay que aprender a detectar cuáles son nuestros errores, aprender a aceptar en qué estamos fallándole a Cristo. Vienen varios ejemplos. Por ejemplo, a mí mi falta más grave es criticar con facilidad. ¿Por qué? Porque me creo superior a los demás. ¿Cuál sería la pasión que me estaría impidiendo acercarme a Cristo? La soberbia. Otro de mis errores sería enojarme cuando me indican mis errores, pues me molesta no ser perfecta. Esa es mi causa, me molesta no ser perfecta. ¿Cuál es mi pasión? La soberbia o la vanidad. Otra de mis faltas es la impuntualidad. Mi causa,
la flojera, por una pasión que es la pereza. Me impaciento ante los fallos ajenos. Mi causa, creerme superior a los demás. Mi pasión, la soberbia. Me disgusta hacer exámenes de conciencia, pues no me gusta saber que actúo mal. Mi pasión, la vanidad. Una vez que terminemos esa lista y que encontremos esas causas y lo relacionamos con esas pasiones, vamos a detectar cuál es la que más se repite. En estos ejemplos es la soberbia. ¿Por qué? Porque tal vez mi vida está basada en que los demás me vean, en creerme superior. Incluso hasta con Dios estoy creyendo que yo soy más que Él. No le estoy permitiendo entrar a mi vida. Y vamos a descubrir que para cada pasión hay una virtud, hay un don con el que lo podemos contrarrestar. De la soberbia es la humildad. Yo tengo que aprender a trabajar día a día en mi humildad. Por ejemplo, si alguien, su pasión más grande fuera la gula, la templanza es la virtud que debe de trabajar durante estos días. Si es la pereza, vamos a trabajar en la diligencia. Si es la envidia, en la caridad. Si es la lujuria, en la castidad. Si es la avaricia, en la generosidad. Y si es la ira, en la paciencia. Una vez que analizamos cómo estamos y cómo Dios quiere que estemos, detectando nuestros principales fallos, debemos plantearnos un objetivo a alcanzar. Normalmente este objetivo será imitar o actuar en aquel gesto que Cristo tiene y que estamos llamados a reproducir. Por ejemplo, hablábamos de la soberbia. El gesto que yo debo de imitar de Cristo es la humildad. Y vamos a plantear un lema que nos motive durante todo el día a cumplir durante nuestro trabajo. Es una frase que durante todo el día podamos repetir o traer en la mente que nos recuerde ese objetivo al que queremos llegar. Para realizar este objetivo y este lema, debemos de volver a realizar oración para poder descubrir los medios a usar para cumplir el objetivo. Vamos a plantear 1 o máximo 2 propósitos que nos ayuden a alcanzar ese ideal. El propósito debe de ser diario. Debemos de hacer conciencia antes de dormir de si pudimos realizar esos propósitos. Descubrir si los alcanzamos o no. Y debemos, si no los alcanzamos, a luchar por alcanzarlos al día siguiente. Debemos de analizar cuáles fueron las cosas que nos impidieron cumplir esos propósitos. Y debemos mantenerlos hasta que logremos cumplirlos. Por ejemplo, mi propósito hoy debe de ser el mismo que el de mañana, a menos de que ya lo haya cumplido
podemos agregar otro, pero sí tiene que seguir siendo constante hasta que nos haga un hábito diario, hasta que ya no nos sea difícil cumplir y que lo hagamos incluso hasta por la misma inercia. Un ejemplo sería: yo estoy falta de oración. Mi ideal será imitar a Jesús orante. Mi objetivo, crecer como mujer o como hombre de oración. Mi lema, todo es basura comparado con Cristo. ¿Cuáles son mis medios o mis propósitos? Hacer 20 minutos de oración personal diarios. Tener 20 minutos de lectura bíblica diaria. ¿Por qué? Porque tal vez yo no tengo todo el tiempo para proponerme hacerlo una hora. Habrá personas que lo puedan hacer media hora, 10 minutos, media hora. Pero son 20 minutos que le voy a dedicar a Cristo para hacer oración consciente y encontrar esa relación y ese diálogo fraternal con Él. Esos 20 minutos de la lectura, que a lo mejor no abarco un libro, que a lo mejor no abarco un versículo completo o un evangelio completo, pero esos 20 minutos de lectura, que los medite, que los entienda y sobre todo que abra mi corazón a la escucha del Señor, de lo que quiere Él de mí. Y en la noche me haré esas preguntas básicas para ver si logré realizarlas. Hice los 20 minutos de oración personal. ¿Los hice conscientes? ¿Escuché a Cristo? ¿O no los hice? ¿Por qué no los hice? No me di el tiempo. Se me hizo muy largo. Tal vez no soporto 20 minutos. Me cuesta concentrarme. No busqué el lugar adecuado o el tiempo adecuado. ¿Qué voy a hacer mañana para evitar que esos 20 minutos no se puedan lograr para encontrarme con Cristo? ¿Hice mi lectura bíblica? ¿Si la hice o no la hice? ¿Por qué? Se me complicó el tema. Elegí una lectura que no era la del día y me costó trabajo entenderla. Me dio flojera buscar una reflexión de la lectura del día. Me quedé dormido. Y buscar esas herramientas que me permitan lograr esos 20 minutos de lectura diaria. Otro ejemplo sería mi vida de gracia o de amistad con Cristo. Ese es mi ideal. Mi objetivo, mantener la amistad con Cristo en todo momento de vida. Mis medios pueden ser muchos. Yo voy a elegir solamente 2. Guardar todo el tiempo el estado de gracia durante una semana, durante un día, durante un mes, dependiendo mis posibilidades. Recordemos que el plan de vida debe de ser, primero, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y una vez que lo trabajemos, podemos ir extendiendo el tiempo para hacer crecer y fortalecer nuestra espiritualidad. Otro de los medios sería ir a misa y acercarme a la comunión diaria de ser posible. O confesarme quincenalmente. O buscar una dirección espiritual que me exija y que me lleve un constante seguimiento, que sea periódico. Encontrarme una vez por semana con el sacerdote, con esa religiosa, con esa consagrada, que me ayude a mantenerme firme
en cumplir mi propósito. La meditación o la reflexión evangélica por escrito. La fidelidad al 100% en mi vida con compromisos espirituales y apostólicos. Proponerme realizar 2 actividades donde yo pueda llevar a Cristo a alguien más. Por ejemplo, si uno de los aspectos más dañados es mi familia, mi objetivo va a ser fortalecer mi unión familiar. ¿Cuál va a ser mi medio? Profundizar siempre, ya sea con mi esposo, con mis hijos, mis papás o mis hermanos, cuando estemos juntos. Es decir, dame el tiempo para escucharlos, para entenderlos, para servirles, para ayudarlos, pero hacerlo de corazón. Procurarnos establecer un día a la semana para pasar tiempo con ellos. Puede ser los domingos. Plantearnos ir a misa juntos y después de ahí pasar un rato en familia, donde podamos conocernos, donde podamos valorar las inquietudes del otro, poniéndonos en su lugar y viviendo como ellos viven para poderlos entender, pero siempre y cuando podamos acercarlos a Cristo. Mostrarme siempre servicial y disponible para todo lo que se les ofrezca. Es decir, dejar de renegar si me piden algo, dejar de hacerlo de mala manera o dejar de hacerlos sentir mal porque ellos necesitan de mí y yo no quiero hacerlo. O en mi formación, mi objetivo va a ser formar una persona sólida e íntegra. Mis medios, no perder el hábito de la lectura diaria, aunque sea solo 20 minutos. Si se fijan, aquí no está hablando de una lectura evangélica, de una lectura de Biblia. Está hablando de algo que me ayude a crecer a mí. Puede ser un tema de valores, un tema que me haga crecer intelectualmente, que me ayude a aprender. Si me cuesta leer, a lo mejor alguna lección que me ayude a empezar a leer, que me ayude a empezar a formar palabras, alguna clase que me ayude a superarme a mí para poder estar más preparada y poder llegar a más personas a Cristo. Hacer ejercicio físico al menos una vez entre semana. Y me dirán, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Es cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, pero sobre todo nos ayuda a no caer en esa pereza, a estar activos y a dejar esa flojera y empezarnos a activar. Porque si estamos despiertos, podemos llevar a más personas a Cristo. Y este es el primer paso del proyecto de vida. En esta semana, ya que se acerca la Cuaresma, vamos a empezar a trabajar con esa lista, porque les aseguro que no es corta, porque muchas veces hemos dejado de pasar fallos por miedo a que Jesús esté viendo que estamos pecando. Y muchas veces dejamos pasar esos fallos y son los mismos con los que caemos día a día. Una vez que tengamos esa lista, vamos a buscar con qué pasión se relaciona y la vamos a escribir a un lado, detectando cuál es la pasión que más repetimos, por lo menos de aquí a la Semana Santa.
y nos vamos a proponer 2 medios que nos ayudan a llegar a ese momento culmen de la Semana Santa sin caer en esos fallos, sin caer en esa pasión, para poder acompañar a Cristo en cuerpo y mente a ese Calvario. Vamos a buscar nuestro lema. Puede ser una cita bíblica, una frase que a nosotros nos recuerde. Simplemente que la hagamos nosotros, que la escuchemos, pero que se relacione con ese objetivo que queremos trabajar para ese día. Y por las noches vamos a evaluar si logramos esos medios. Y en esa Semana Santa vamos a ver qué tanto hemos avanzado, para ver si podemos agregar otra pasión o si debemos continuar con esa misma. Para empezar nos vamos a poner 3 propósitos, 1 por día, 1 por semana y 1 por mes, para que cuando retomemos esa comunidad podamos trabajar individual y colectivamente por ese proyecto de vida. Y para terminar viene una cita bíblica que dice: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos del 13 al 14. Si se fijan, es un tema que lo acortamos mucho, pero es algo con lo que podemos trabajar día a día para terminar esta cuaresma de la mejor manera. Muchas veces se nos complica hacer el ayuno, se nos complica hacer oración, se nos complica estar en gracia. Y estas semanas son las semanas más fuertes de nuestra religión. Y aquí en este tema nos están dando tantos elementos que nos ayudan a acompañar a Cristo día a día para ese Calvario. Empecemos a practicarlo y después de esta Semana Santa que se nos haga un hábito con el que podamos seguir creciendo y sigamos aprendiendo de Él y acercándonos a Él. Y encomendémonos a nuestra Madre para que lo podamos lograr, para que podamos ser y seguir el ejemplo de vida espiritual que ella eligió, el de acompañar a Cristo. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.